Amén. Entonces vamos a Romanos 8, 28, ¿sí? Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo dice, amén. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que, conforme a sus propósitos, son llamados. Porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Bueno, una de las cosas que deben saber, que el apóstol Pablo había escrito la carta a la iglesia que estaba en Roma, pero él nunca había ido ahí ni había fundado esa iglesia. Sabía que se había fundado una iglesia en Roma, pero no había sido por la intervención de Pablo. Entonces Pablo se entera o tiene conocimiento de que hay una iglesia y de algunas cosas que ellos tenían que saber y aprender. Entonces él le escribe esta carta a los romanos pensando, inspirado en el Espíritu Santo, pero sabiendo ciertas cosas que están sucediendo en la iglesia de Roma. Ahora, él comienza en el capítulo 8, versículo 28, diciendo, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es una palabra que no las personas les cuesta mucho entender, porque el amar, en lo que respecta a Dios, está incluido lo que podríamos llamar el sometimiento a Dios, ¿sí? O sea que para poder cumplir los mandamientos, para poder ser un seguidor de Jesucristo, nosotros tenemos que someternos a Dios. O sea que el amor no es simplemente decir, bueno, yo amo a Dios. Si la persona no se somete a Dios, entonces la persona no ama a Dios. El seguidor de Cristo no ama a Dios. Se confunde en cierta forma porque las personas piensan que es por decir que uno ama a Dios que está todo ya arreglado, pero no. Podemos desear estar cerca de Dios, podemos tener una cierta comunión con Dios, pero el amar a Dios significa someterse, alinearse con sus mandamientos, con sus estatutos, y eso es lo que cuesta mucho. Ahora, fíjense ustedes lo que dice acá, y sabemos que los que aman a Dios, ¿sí?, todas las cosas le ayudan a bien. Y
hay personas que dicen que aman a Dios, pero las cosas no les salen bien. Bueno, en cierto modo, no todo el tiempo las cosas salen exactamente como nosotros queremos, pero siempre el resultado de un sí o de un no para nosotros, en una petición, en un deseo, no significa que o no fue, si nos dice sí, está bien, no fue bien, y si nos dice no, nosotros nos sentimos mal. Siempre en la decisión de Dios está la bendición para nosotros, más allá de que nosotros podamos no estar de acuerdo con la decisión de Dios. ¿Cuántas personas tienen seres queridos que se están muriendo o que están padeciendo una gran enfermedad, y estas personas, o sea, los parientes que están alrededor, están mirando qué decisión toman con respecto a Dios? Si la persona que aman se salva y se sana, aman a Dios, y si no, comienzan en cierta forma a rechazar a Dios. Entonces, ahí está el asunto, en que ahí podemos darnos cuenta si amamos a Dios verdaderamente o no. Porque la palabra dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu cuerpo. ¿Sí? O sea que podemos amar a Dios con el corazón, podemos amar a Dios con nuestra mente, pero con nuestro cuerpo pecar, desobedecer. Ahí está el asunto. O sea que si Dios dice 3 cosas para amarlo a Él: mente, corazón y cuerpo, es porque ahí está el verdadero amor a Dios, si obedecemos con estas 3 cosas que Dios nombra. Así que no se confundan las personas con decir amo a Dios y todo está bien, ¿sí? No se confundan con eso, sino que en tiempos de pruebas, ¿cómo pasamos las pruebas? Porque podemos pasar las pruebas bien, podemos estar bien, pero si la pasamos mal, en cierta forma desagradamos a Dios, ¿sí? Avergonzamos a Dios con nuestra fe. ¿Por qué? Porque si no nos seguimos amando en la tribulación, entonces se termina el amor ahí, ¿sí? Entonces debemos amarlo en todo tiempo. En los buenos tiempos, bueno, todos aman en los buenos tiempos. Pero cuando llegan los tiempos malos, no todos aman, ¿sí? Y bueno, porque muchas veces puede que los intereses que tiene una persona no son los de otra persona, ¿sí? Entonces allí puede haber algo, un desacuerdo. Dios bendiga a Evelyn Soares de Brasil. Amén. Entonces uno tiene que mirar bien, examinarse. Cada vez que nosotros tenemos un mal tiempo, es una prueba. En la Biblia siempre nos aconseja, cuando leemos las cartas principalmente, y las de Pablo, siempre nos dice que nos regocijemos, pero es muy difícil regocijarse en la tribulación.
Pero Dios dice que nos regocijemos. ¿Por qué? Porque si pasamos bien la tribulación, en ese momento pasamos el examen y vamos a un nivel superior, ¿sí? Dentro de las cosas de Dios hay niveles espirituales, ¿sí? En las sectas diabólicas, en la parapsicología, hay niveles espirituales. Ahora, dirán, ¿pero qué clase de niveles? Bueno, en la parapsicología hay niveles espirituales diabólicos. En el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo hay niveles espirituales, ¿sí? de Dios, en las cosas de Dios, ¿sí? Entonces, hay momentos en que nosotros, pasando cierta prueba, del índole que sea y del tiempo que sea, si la pasamos, ahí estamos demostrando que amamos a Dios y tenemos la oportunidad de pasar al nivel superior que sigue. ¿Sí? Esa es la esencia de la prueba. No nos gustan las pruebas, ¿sí? A nadie. Todo nos gusta siempre estar bien, en alegría y que no nos pase nada. Pero cuando llega la prueba, ahí es también, así como Dios sabe si lo amamos, también cuando viene la prueba y el desacuerdo, así también pasa con los parientes, los amigos, que después de que hay un desacuerdo, una prueba, después de eso podemos saber si realmente nos aman o no nos aman, ¿sí? Es la prueba la que define lo que sucede y cuánto podemos amar y cuánto nos pueden amar a nosotros, ¿sí? Bueno, ahora, fíjese, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. O sea, partiendo del verdadero amor a Dios, ya tenemos que entender que todas las cosas nos van a salir bien. Más allá que nosotros veamos que son adversas, con seguridad que si amamos a Dios, Dios ha querido cambiar las cosas para nuestro bien. Y eso es lo más importante que nosotros debemos entender. Ahora, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Está hablando de los que han sido llamados para los propósitos de Dios, ¿sí? O sea que hay personas que no entienden que han sido llamados para los propósitos que Dios tiene con su vida en la tierra, usándolo en el Evangelio, ¿sí? Entonces, él está hablando, bueno, esto es a los que conforme a los propósitos de Dios han sido llamados. Una de las cosas que las personas deben entender, todos hemos sido llamados, todos, pero siempre está la dificultad de que no todos pueden ser escogidos, ¿sí? Por ejemplo, en un hogar puede haber una persona dispuesta a seguir a Jesucristo, a agradar a Dios. En un hogar puede haber una persona, pero las demás personas a lo mejor no están alineados en la misma forma y sí tienen un cierto, se podría decir, parentesco con Dios, pero no realmente una relación de amor con Dios. Entonces, él dice, bueno,
las cosas le van a ir bien a aquellos que aman a Dios y que han sido llamados conforme a los propósitos que Dios tiene con esa persona. Sí, entiendo que Dios me llamó para sus propósitos, ¿sí? Porque si ustedes analizan, hay muchas personas que han nacido y han sido llamados por Dios y han amado a Dios, pero de repente en el transcurso del camino y del servicio a Dios se comienzan a desviar. ¿Por qué? Porque el objetivo es servir a Dios, amar a Dios, agradar a Dios, pero hay personas que a lo mejor han sido llamados y son colaboradores, discípulos, obreros de Dios, pastores de Dios, que de repente se desvían porque el propósito de Dios en ellos se terminó y comienza el propósito de ellos mismos, ¿sí? O sea, cambian el propósito de Dios por los propósitos que ellos ven que tienen dentro del Evangelio para seguir adelante. Y ahí viene la caída, como lo habla allí en Apocalipsis, en el mensaje a Éfeso, y le dice, bueno, una cosa yo tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Entonces, recordá de dónde has caído, recordá todo lo que hacías al principio y volvé a tu primer amor. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque si no, Dios va a quitar, dice el candelero, va a quitar el poder del Espíritu Santo de su vida y de su iglesia. Ahora, porque dice, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Acá dice, porque a los que antes conoció. Cuando Dios se refiere a esto, lógicamente cuando uno comienza en el Evangelio y escucha y ve muchas palabras, a veces realmente es difícil entender cada palabra que está escrita. Pero cuando va pasando el tiempo y vamos estudiando la palabra, vamos escudriñando la palabra, nos vamos dando cuenta que cada palabra tiene un significado y dice, a los que antes conoció, también los predestinó. Cuando habla de a los que antes conoció, está hablando de antes de que el mundo se fundara, antes de que la humanidad, el Señor Dios, creara a la humanidad, ¿sí? De eso está hablando. Entonces, para que lo entienda mejor, aquellas personas que han recibido a Cristo, aquellas personas que creen en Cristo, ya Dios sabía de antemano, desde antes que fundara el mundo, de que esa persona iba a creer en Cristo. Entonces dice, a los que antes conoció de la fundación del mundo, también dice, los predestinó, ¿sí? Los predestinó. Y esto es algo que hay que entenderlo muy bien, porque hay personas que afirman una doctrina errónea que se llama de la predestinación. ¿Qué significa la doctrina de la predestinación? Esto significa que hay personas que dicen que Dios ya los predestinó desde antes de la fundación del mundo. Pero acá dice que a los que antes conoció, que le iban a decir sí a Jesucristo antes de la fundación del mundo, entonces los fue guiando y protegiendo hasta que recibieran a Cristo en su corazón. ¿Sí? O sea,
los fue guiando y los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Cuando habla de a los que antes conoció, tenemos que entender entre las virtudes de Dios, la divinidad de Dios, es el conocer antes de tiempo. ¿Sí? Esas son cosas que a veces las personas no las pueden entender. Que Dios sabe todo, Dios conoce todo antes de la fundación del mundo. Y yo sé que hay personas que van a empezar a preguntar, y bueno, ¿y por qué se hizo esto? ¿Y por qué hizo lo otro? Y no se pueden conformar con entender que Dios le está diciendo, yo te conocía antes de la fundación del mundo, sabía lo que ibas a hacer, sabía hasta dónde ibas a llegar en el Evangelio, sabía si ibas a caer o no ibas a caer en pecado o no. En realidad, Dios, por su presciencia, así se llama, presciencia, no presencia, sino presciencia. Eso significa que Dios lo sabe todo de antemano, como por ejemplo de una persona, lo sabe como en una película, el principio y el final de cada vida. ¿Sí? Bueno, dice, y los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea que uno de los propósitos de Dios, después que Él nos llama y nos forma, dice, es que lleguemos a ser igual a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Que tengamos el deseo de crecer espiritualmente hasta la que se llama plenitud de Cristo. ¿Sí? Ese es el deseo de Dios, que lleguemos a crecer hasta la plenitud de Cristo, o sea, ser iguales que Cristo. ¿Sí? Ese es el deseo de Dios. Ahora está en nosotros que podamos santificarnos o no. ¿Sí? Y dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué está diciendo el Señor? Bueno, en cada cosa, primero que nada, dice, a estos también llamó. ¿Sí? O sea que hemos sido llamados por el Dios. Yo sé que hay personas, quiero que entiendan esto. Yo sé que hay personas que, Dios bendiga a Luis Aliaga Rodríguez. Yo sé que hay personas que anhelan cosas de Dios. Hay algunos que no conocen los dones espirituales y hay otros que los anhelan. ¿Sí? Ahora, un consejo le doy para esas personas que anhelan los dones espirituales, que ore y que Dios le va a hacer sentir en su corazón que ore por cierto don. Y ese es el don que Dios quiere darle para que usted se lo pone en su corazón, el querer y el hacer, para que usted busque el don que Dios quiere darle. Quiere hacerle entender. Y después que se lo da, le quiere dar la revelación para manejar ese don. ¿Sí? Esa es la forma que Dios trabaja. Ahora, dice, y a estos que justificó, y a los que también justificó, a estos también glorificó. Cuando yo por ahí preguntaba, ¿no? ¿Cómo Dios bendiga a Patricia Pereira?
yo preguntaba a Dios, ¿cómo es esto de que lo glorificó a uno? Bueno, cuando nosotros participamos en las cosas de Dios, cuando Dios nos permite ser protagonistas en su obra, tenemos la bendición de compartir su gloria. ¿Sí? Estamos dentro de su gloria, trabajando dentro de su divinidad. ¿Sí? Y Él nos hace compartir eso. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso que yo trabajo para Dios, en una de las cosas que Dios me ha dado, es en la sanidad, el milagro, la liberación, ¿sí? O el conocimiento sobrenatural. Ahí Dios nos hace, en una sanidad y un milagro que se produce, Dios nos hace compartir su gloria, porque nos permite ser una herramienta de Él en la cual Él es glorificado, y nosotros participamos de esa gloria de Dios. ¿Sí? Es muy poquito, posiblemente difícil de entender esto espiritualmente. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esto es algo muy lindo que, o sea, por las experiencias que Dios me hace tener, y le hace tener a mi esposa también, es que muchas veces hay personas que están en contra de nosotros. Yo quiero que sepa algo. Cuando nosotros estamos en el Evangelio y estamos haciendo las cosas bien, el enemigo siempre va a buscar a alguien para que nos amargue la vida, para que nos moleste, para que nos cause algunos problemas. Pero, aún así, aunque el enemigo pareciera que se burla de nuestras vidas, está la pregunta, ¿cuánto tiempo será? Y el tiempo generalmente en que el enemigo Dios le permite trabajar a veces en contra de nosotros para el crecimiento espiritual nuestro y para la disciplina nuestra, depende de nosotros también el tiempo en que aprendamos la lección que Dios nos quiere dar a nosotros. Porque en el Evangelio es una escuela, es una escalera, ¿sí? Donde nosotros permanentemente, después de un examen, si lo pasamos bien, subimos al escalón que sigue más arriba. Entonces, cuando no pasamos la prueba, nos quedamos en el mismo escalón, ¿sí? Entonces, ahora dice, bueno, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y eso es lo que a veces el enemigo quiere, que nosotros entendamos, que comprendamos, que nos tengamos aflicción, y que a veces las personas preguntan, bueno, pero si Dios está conmigo, ¿por qué yo tengo que padecer estos problemas? Bueno, porque eso es un tiempo que Dios permite. Sí, es un tiempo que Dios permite para que nosotros crezcamos espiritualmente. Pero es un tiempo. Entonces, más allá de que alguien crea que ha triunfado en contra de nosotros, realmente venciendo y con paciencia y venciendo con fe, vamos a tener la victoria, vamos a
a subir un escalón más y el enemigo se va a tener que ir porque no ha podido contra nuestras vidas, porque si Dios está con nosotros, ¿quién podrá ir en contra de nosotros? ¿Sí? Eso es algo que nosotros debemos entender. ¿Sí? La prueba siempre va a estar cerca del cristiano. La prueba no es para algunas personas, la prueba es para todos. Y depende de cada uno de cómo podamos salir de esa prueba. ¿Sí? Ahora, dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y esto es lo que siempre hay que entender. Porque una de las cosas que a nosotros nos gusta es pedirle a Dios. Y no está mal porque es nuestro Padre. Y a Dios le gusta darnos cosas. Porque si no, no escribiría Él en la palabra, bueno, si ustedes hacen esto, esto y esto, yo les voy a dar tal cosa. Si a Dios no le agradara darnos, tampoco lo pondría en su palabra promesas que no va a cumplir. Él ha escrito promesas en las cuales Él las cumple. Ahora, ¿de qué depende que se cumpla la promesa? Depende de cómo vivamos nosotros nuestra vida espiritual en Cristo Jesús. De eso depende. Ahora, más allá de que alguien venga en contra de nosotros, dice, bueno, si alguien se viene en contra de nosotros, ¿quién podrá hacernos daño si Dios está a nuestro favor? Y dice, y si dio Dios a su Hijo por nosotros, ¿cuánto más no nos va a dar todas las cosas? ¿Sí? O sea que cuando padecemos es porque algo está pasando, algo tenemos que aprender, algo que Dios quiere realmente que lo aprendamos bien y de una vez para siempre. ¿Sí? Él quiere eso. Entonces, si hemos sido llamados para los propósitos de Dios, ¿sí? Y dice que Él nos justificó, nos llamó y dice, si alguien viene en contra de nosotros, Él está a nuestro favor para defendernos. Y si entregó a su Hijo, a su propio Hijo, por buenos y malos, ¿cuánto no nos va a dar también todo aquello que le pidamos a Dios? Hermanos, yo quiero que piense eso, que no piense que está siguiendo a un Dios egoísta, a un Dios que no tiene poder, a un Dios olvidadizo. No, Dios no es como nosotros. Siempre la palabra nos hace entender a Dios como para que como seres humanos entendamos las cosas, y nos habla de Dios como una persona con ciertas cosas como nosotros, pero Dios es inmensamente poderoso que no lo podemos ni entender, pero sí nos dice cómo debemos ser, cómo debemos amarle, ¿sí? Dice, porque Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. O sea, no está buscando personas que dicen, sí, yo amo a Cristo, y están viviendo en la inmundicia, o en el pecado, en la droga, en el alcohol. No. Eso no es amar a Cristo ni amar a Dios. Hermanos,
Bueno, que el Señor les bendiga. Recién saludé a Luis Aliaga Rodríguez y a Patricia Pereira también, que Dios les bendiga por haberse conectado, y les agradezco que hayan compartido en este día en que todos seguramente están de fiesta. Ustedes han tomado la decisión de compartir la palabra de Dios hoy día. Hermanos, que el Señor les bendiga y nos estaremos viendo y conectando el próximo martes a las 9 p.m. de acá de Argentina, ¿sí? A las 21 horas. Así que los esperamos, hermanos. Que el Señor les bendiga.